Y vamos a dar comienzo a la entrevista sobre la digitalización que va a realizar nuestra compañera Gladys Sánchez, que ya la he presentado antes, a la investigadora de la Universidad de Almería, Teresa Peña Fleitas, que voy a dejar de compartir la pantalla para presentarla. Teresa es ingeniera agrónoma e investigadora en el área de producción vegetal de la Universidad de Almería. Su trabajo se centra en el manejo del nitrógeno y del riego en cultivos hortícolas bajo invernadero, incluyendo el uso de sensores ópticos y técnicas de teledetección, y participa también en ensayos en la finca experimental de la UAL. Ujú. Pues nada, cedo la palabra a Gladys y Teresa. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Irene. Pues nosotros vamos con esta parte que nos toca ahora, que bueno, ante todo, muchas gracias por por asistir a este Farminar. Un momentillo. Vamos a continuar con esta parte del programa donde queremos conocer la visión de una experta sobre los retos y oportunidades que tiene, o que, mejor dicho, la digitalización está trayendo a nuestra agricultura. Me gustaría, pues, eso, que presentaros, como ha dicho Irene, a María Teresa Peña Fleitas, investigadora en producción vegetal de la Universidad de Almería. Ella tiene una amplia trayectoria en sostenibilidad y manejo eficiente de cultivos, así que, Tere, vamos a hacer nuestra pequeña entrevista y muchas Muy gracias bien. porque sé que tiene ella siempre mucho lío, pero nos ha hecho este huequecito para saber un poco más sobre este tema. Ujú. Pues Venga, si Tere. queréis, os Arrancamos dejamos solo en motores. pantalla. Si queréis, desconectamos nuestras cámaras y os dejamos en pantalla. Venga. Vale. Pues, Tere, vamos a empezar por situarnos un poco, ¿vale? Ujú. Llevamos varios años así escuchando hablar de la digitalización en la agricultura, y me gustaría saber, desde tu experiencia en esta investigación, en la investigación agronómica, ¿cómo definirías la digitalización aplicada a la agricultura en un contexto como en el de Almería? Muy bien. El entorno, el sistema de producción hortícola almeriense, pues se caracteriza, pues ya se ha dicho anteriormente, pues es una agricultura basada en invernaderos tipo pasivo, en los que no hay una gran tecnología. Y ha sido fundamental en un momento dado, la existencia de aguas subterráneas. Aunque ahora mismo el recurso hídrico está siendo muy limitado. Y por otro lado, la práctica habitual ha sido siempre pues usar el método de seguridad, el patrón de seguridad en el cual lo que vulgarmente se dice, cuanto más mejor, eso nos así en el nitrógeno. Entonces, la digitalización nos va a permitir tener datos concretos para poder tomar decisiones de tanto el agricultor como el técnico. Así que es una herramienta muy importante para que seamos capaces de hacer un uso eficiente de los recursos y reducir las posibilidades de contaminación. Es importante decir que ese uso exagerado de los fertilizantes, y en particular los fertilizantes nitrogenados, que no se quedan en el suelo, siempre que vamos a aplicar un nitrógeno por encima de las necesidades del cultivo, acompañado de un riego por encima de las necesidades de cultivo, se produce un proceso que se llama lixiviación de nitratos. Y eso provoca la contaminación de las aguas subterráneas o superficiales, como pasó hace unos años en la zona del Mar Menor, cuando las lluvias arrastraron todos los drenajes de la zona agrícola de alrededor y contribuyó a la muerte de toda la fauna de la zona del Mar Menor. Entonces, debido al uso durante muchos años de nitrógeno en cantidades superiores a las necesarias, la práctica totalidad del campo de Almería está declarada como zona vulnerable a la contaminación de nitratos, y desde Europa se exige una serie de medidas correctivas. Entonces, este uso de herramientas, de equipos de sensorización, va a ser fundamental para trabajar respecto a esto. Muchas gracias, Tere. Pues vamos a la siguiente. ¿Qué papel crees que tiene la innovación tecnológica en la sostenibilidad ambiental del modelo agrícola almeriense?
Pues es un papel primordial, necesario. En los últimos años se ha visto cómo en el campo se están instalando muchos equipos de sensores de la humedad del suelo, con los cuales los agricultores desde su teléfono, comprobando la app, pueden saber cuál es el estado de humedad de su suelo y decidir cuánto y cuándo regar. Ujú. Así que es necesario, es primordial este uso de la innovación para poder desarrollar herramientas y hacer estas prácticas. Vale. Y Tere, ¿podrías explicarnos de qué manera las herramientas digitales pueden ayudar a reducir el impacto ambiental? Está un poco relacionado con la pregunta anterior. Ajá, mira, pues como iba diciendo, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro grupo de investigación, llevamos 20 años trabajando para hacer un uso eficiente del nitrógeno. Y siempre que hablamos de nitrógeno tenemos que hablar va de la mano del uso del agua. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros en nuestro grupo de investigación hemos desarrollado un manejo, una aproximación que se llama manejo prescriptiva correctiva. Manejo prescriptivo correctivo. Es decir, sabiendo cuál es nuestro cultivo, en qué época la hemos plantado, el tipo de sistema de riego, una ayuda a la toma de decisiones, un programa informático básicamente que se puede descargar y consultar en nuestra página web, te va a decir un plan de riego y abonado. Pues las condiciones climáticas van cambiando últimamente, pero básicamente lo usamos con datos climáticos de años medios y funcionan. Lo que no funciona es en un momento dado, si hay unos cambios climáticos puntuales, un tiempo seco, un tiempo de levante, pues más días nublados, unas lluvias, ahí habría que cambiarlas, pero si no, el plan funciona bastante bien. Pero no nos fiamos solo de este plan, entra entonces el manejo correctivo. Este manejo correctivo, lo que queremos hacer son instalar sensores para tener una idea de cuál es el estado tanto hídrico como nutricional en el suelo y en el cultivo. En el suelo instalamos tensiómetros, ya sean manuales o ya sean electrónicos, con los que tú puedes consultar en tu móvil. Y de la planta, y también tenemos sensores perdón, instalamos sondas de succión en las que vamos a determinar extraer solución del suelo, que no es solo el riego, es lo que está a disposición de la planta para ser absorbido y nos indica la cantidad de nutrientes que hay disponibles para la planta. Y por otro lado, en la planta vamos a hacer análisis de savia, que es como, yo hablo el símil es como un análisis de sangre para las personas. Entonces sabemos exactamente no solo lo que está disponible, sino lo que realmente ha absorbido la planta. Y con estos datos podemos corregir ese plan o mantener ese plan inicial de riego y abonado. Entonces, pues eso, estas herramientas digitales, que serían, por ejemplo, los electrotensiómetros, nos ayudan mucho a darle exactamente el contenido de agua, la cantidad de agua que la planta necesita, reduciendo el riesgo de lixiviación y, por tanto, de contaminación. Así. O sea, Tere, entonces lo que estamos haciendo es que toda lo que estás diciendo de digitalización, al final lo que tiene sentido es como cuando ayuda, ¿no? A usar los recursos de como con más inteligencia, no tener en plan menos Claro. agua. Ujú. Vamos a decidir a partir de datos reales. La digitalización nos va a dar información. Entonces, a partir de ahí vamos a poder decidir con hechos, con información real y no con impresiones, con observaciones subjetivas y así pues se hace un uso más eficiente de los recursos. Vale, pasamos a la siguiente, Tere. En el Living Lab, como ha dicho Irene, pues trabajamos con agricultores, con técnicos, con cooperativas y la universidad, por supuesto. Desde tu punto de vista, ¿qué valor aporta la investigación universitaria en este tipo de proyectos colaborativos?
Pues la universidad y otros centros de investigación lo que aportan pues es el desarrollo y la puesta en práctica de distintos sistemas y por ejemplo en nuestro caso, después de varios años de estar haciendo pruebas con este sistema prescriptivo correctivo en distintos cultivos en los cuales hemos obtenido la misma producción, reduciendo en algunos casos hasta la mitad el aporte de fertilizantes nitrogenados, pues ahora lo que queremos hacer, como en este proyecto en el que estamos trabajando, en Econutri, pues difundirlo a la sociedad, tanto a los agricultores como a los técnicos. Entonces, en los últimos años hemos trabajado con distintos agricultores en fincas comerciales aplicando este manejo prescriptivo correctivo acompañado de la instalación de tensiómetros electrónicos. Así que probar, o sea, investigar, Sí. desarrollar sistemas y luego probarlos, ver que funcionan o no, y si funcionan, pues difundirlos. Exacto, que se pruebe, ¿no? Y luego que se comparta, Tere, lo que siempre Ujú. decimos. Vale. La siguiente pregunta, la quinta, ¿cuáles dirías que son hoy los principales retos o barreras para que las tecnologías digitales se adopten de forma generalizada en el campo? Ajá, pues mira, pues según mi experiencia con estos agricultores comerciales, la parte de riego y fertilización está bastante sencilla en el sentido de que de las primeras abonadoras simples prácticamente no quedan y la mayoría de los agricultores tienen unos equipos de fertirriego sofisticados. Y entonces, por ejemplo, estos tensiómetros se pueden además acoplar, que ahí sí hay interoperatividad, se pueden acoplar a los equipos de fertirriego para lanzar automáticamente el riego. No solo te da la información de que es un buen momento para regar, sino también puedes, si quieres, dar la orden y regar de forma automática. Sin embargo, la parte de control climático, el apertura y cierre de ventanas, la decisión del momento de cuándo blanquear o quitar el blanqueo, ahí es más, pues sin datos, más ambigua. Entonces, según lo que yo he visto, entonces, faltaría que sean capaces también de automatizar la parte del control climático para poder instalar pues sensores de radiación, anemómetros para ver el viento, también ver la humedad interior del invernadero y con esos datos poder decidir cuándo abrir, cuándo cerrar, cuándo blanquear. Ujú. Tere, ¿crees entonces con esto que estamos avanzando Sí, sí, sí. tú crees Ahí, que estamos hombre, avanzando en ese tipo de tecnología que explicas? se está Sí. avanzando. A ver, hay muchas campañas ahora mismo. Pues hay muchas empresas de tecnología en las que ofrecen estos sensores y hay campañas por parte de la Unión Europea que las adoptan las cooperativas y fomentan que los agricultores puedan adquirir de una manera con muy poco esfuerzo económico los equipos, al menos la parte de riego. La parte de fertilización, por ejemplo, con este proyecto ha sido un poco más complicado hacer que se conciencie y que sigan nuestras indicaciones, pero eso estamos empezando. Esta parte de fertilización, la parte del riego ya lleva un tiempo y se ha conseguido muchísimo. Vale. En términos de sostenibilidad económica, Tere, ¿cómo valoras la relación entre los costes iniciales de la digitalización y los beneficios que puede aportar esta a medio o largo plazo? Pues, a ver, que según este último ensayo, con los sensores con la digitalización, con los electrotensiómetros, los agricultores son capaces de ahorrar hasta un 20% de agua en su cultivo. Pues teniendo en cuenta que cada vez más es agua desalada, que tiene un coste superior al agua subterránea, al agua de pozo, pues si estamos ahorrando ese 20%, pues es algo a tener en cuenta. Y como la práctica habitual es que se riegue, se fertirriegue siempre que se riegue, o sea, se aporte nutrientes en cada riego, ese 20% menos de agua también implica un 20% menos de fertilizante. Así que hay un ahorro.
Y lo que había comentado anteriormente, como hay tanta campaña, el kit de el kit de El kit de digital que digital, tanto se, sí, pues hace que no sea un esfuerzo económico para los agricultores. claro, claro. En definitiva, Tere, la digitalización puede, como decimos, mejorar, ¿no? La sostenibilidad ambiental y también quizás la viabilidad económica de las explotaciones, como Por dices. supuesto, hay un ahorro claro de agua y nutrientes. Sí, Sí, sí. Si hubiesen seguido la parte de nutrición, mucho mayor, y que son inputs que cada día están costando más. Entonces, vamos sí, haciendo un uso eficiente de los recursos, vamos a hacer va a tener una explotación más rentable. sí. Más allá del aspecto ambiental, ¿qué impacto social o laboral crees que está teniendo esta transformación digital en el perfil de los profesionales agrícolas, Tere? Pues que ahora mismo es que se amplía el campo de profesionales que están centrados en, pues en el sistema hortícola almeriense. Así antes era principalmente los técnicos, pues ahora también hay una serie de profesionales, de gente que sabe de informática, de electrónica, de una serie de otros campos que hace que sea una red de más eh, multidisciplinar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Se está como generando una agricultura más cooperativa quizás o como Ujú, más ujú. profesionalizada, ¿no, Tere? Que antes era como más, Y sobre estaba todo con... datos, o sea, tomar Sí, decisiones a partir de datos, es lo importante. eso es. Vamos con la pregunta octava. Dice, ¿cómo Ujú. puede la digitalización contribuir a la formación y capacitación de los futuros técnicos y gestores agrícolas? Ujú. Yo lo que creo más que la digitalización pueda contribuir a la formación es que es necesario que los futuros, los técnicos y gestores agrícolas tienen que estar formados en digitalización para para poder disponer de las herramientas y dar un asesoramiento adecuado y que tengan todo ese sistema de información que les permita tomar decisiones adecuadas en cada momento eh, para llevar a cabo una agricultura que haga un uso eficiente de los recursos. Muy Ujú. bien, Tere, sí. Em, Desde el punto de vista científico, ¿qué tipo de datos o indicadores consideras más útiles para evaluar el impacto ambiental real de la digitalización en la agricultura? Bueno, pues en mi caso, que llevamos trabajando todo este tiempo con sobre todo el nitrógeno, la importancia que tiene reducir la lixiviación, pues por ejemplo, medir de manera periódica a lo largo del ciclo, al terminar, muy importante también en los riegos de solarización del verano, pues eso, controlar cuál es la concentración de los nitratos en la solución del suelo, porque teniendo unos valores por debajo de unos límites, que sean en torno a 2 como muchísimo 5 milimoles, podemos reducir, tener la seguridad de que el riesgo de lixiviación de nitratos sea menor. Ajá. Vale. Bueno, y que también eso, siempre la Mm. lixiviación está vinculada a un riego excesivo. Entonces, tanto controlando la concentración de la solución del suelo, incluso aunque haya un riego excesivo, vamos a contaminar menos. Bueno, para ir un poco terminando, vamos por la décima. En tu opinión, ¿qué factores son esenciales para que la digitalización y la sostenibilidad avancen de la mano en el futuro del modelo agrícola de Almería? Pues ahí poco a poco pues eso se está consiguiendo con la parte de la gestión del agua. Hay que conseguirlo con la gestión de los nutrientes, que a eso ha sido en mi caso, pues un poco, una experiencia un poco frustrante, que aún no hay esa conciencia. Entonces es necesario un cambio de mentalidad, tanto de parte de los agricultores como de los técnicos que asesoran. Y con ello, pues en este proyecto vamos a ver si en el próximo mes vamos a tener una reunión, un hackathon con técnicos en los cuales le vamos a demostrar el manejo prescriptivo correctivo y a ver si poco a poco van haciendo uso de esta herramienta.
Porque es que eso, en unos casos es posible hasta ahorrar el 50% de los fertilizantes nitrogenados. La verdad que sí. Ujú, ujú. Tere, ya por último, dice, si tuvieras que dar un consejo a los estudiantes y jóvenes profesionales que nos acompañan hoy, ¿qué les recomendarías para prepararse ante los retos de la agricultura digital y sostenible? Bueno, pues aquí no. Hay una gran difusión, de distintas empresas en las que están promocionando sus productos y acompañan con una formación. Entonces, que lo que diría es que es importante siempre tomar decisiones basadas en datos y que tengan espíritu crítico, que no se fíen del primer dato que encuentren tampoco y que evalúen y que se lo cuestionen todo trabajando pues eso, con herramientas, pero que pongan su parte. Ujú. Perfecto, pues Tere, muchas gracias por hacernos un hueco hoy en tu trabajo y en tus líos, que ya sabemos cómo vas. Gracias a Y vosotros. nada más, muchas gracias y yo agradecerte por eso, por habernos contestado y que esté aquí Tere con nosotras, Irene. Nada, Pues un placer. luego, muchas gracias, Tere y Gladys. Ha sido un lujo poder escucharos y todas vuestras recomendaciones y comentarios de personas expertas en el tema. Eh, Me han llamado especialmente la atención, pues, lo claro que ha quedado que con la digitalización se puede hacer un uso eficiente de los recursos y también la importancia de los datos y los indicadores. También yo sé que entre personas, entre asistentes a esta reunión, había algunos pues, un poco preocupados si tanta digitalización disminuye el trabajo de las personas y ha quedado claro que al revés, que produce una apertura en el sector de equipos multifuncionales, que se crea esta red de colaboración en la que hay más gente trabajando en el sector. Y luego, pues por supuesto, la sostenibilidad económica y medioambiental con la disminución de los recursos, de todos los recursos naturales, pues desde agua, fertilizantes que hemos visto claramente con los datos que ha dado Tere, cómo disminuye el consumo y mejora también la rentabilidad del cultivo. Así que pues muchísimas gracias. Estaríamos ya en la parte final del Faminar, en la que no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere, si queréis levantar la mano o abrir la cámara o simplemente preguntar o preguntar por el chat. A tiempo estáis, tenemos aquí expertos para podernos contestar, así que no sé si hay algo en el chat. Eh, Parece que no. No, en el chat no hay nada. En el chat no hay nada. Pues, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? O Juan, ya que estás tú también por aquí, o Rosa, ¿queréis comentar algo?